Hola amigos. Bienvenidos al video de hoy, aquí en su canal Historia y Leyendas de Culiacán. Bueno, pues el día de hoy, hacemos un resumen de 36 puntos ordenados como una breve historia, desde el Culiacán prehispánico hasta la actualidad, y por supuesto dotado con algunos aspectos que poco se conocen, así que sin más preámbulos vamos al intro y al video. La villa de Culiacán surge a partir de la conformación de la plaza principal, hoy Plaza Álvaro Obregón. La primera noticia del trazo urbano de la villa de San Miguel de Culiacán procede de 1582. Este tuvo un primer corte español, de acuerdo con las ordenanzas de las leyes de Indias prevalecientes en todo el imperio hispanoamericano, mostrando ya la parroquia, la plaza mayor y la casa consistorial, como centro del poblado, y algunas casas desperdigadas a la vera del río. 2. La villa se consolidó a finales del siglo XIX. Con la construcción del ferrocarril occidental, surgieron luego las primeras modificaciones a su traza urbana a cargo de Luis F. Molina, donde surge el Boulevard 2 de Abril, actualmente Avenida Francisco y Madero. Los límites estaban definidos al norte por el río Tamazula y al poniente por el paso del ferrocarril, donde se ubica actualmente el Puente Negro, y al oriente, el límite era la barranca, que hoy se conoce como la Avenida Aquiles Cerdán. Sin embargo, el límite oriente era rebasado por la actividad industrial, pues concentrada en este sector, se encontraban las fábricas del Coloso y la Aurora, y al sur, el borde era la vía del ferrocarril. Lo que conformaba a la zona como un área con progreso parcialmente desarrollado hasta la avenida Aranjuez, hoy calle Venustiano Carranza. 3. La ciudad se extendía a partir de los corredores formados por las salidas a los poblados cercanos. Al norte la avenida Álvaro Obregón se prolongaba como la salida a Tepuche, al norponiente, a partir del vado que cruzaba el río Culiacán. Al poniente, el camino al poblado de Aguaruto se convirtió en el Boulevard Emiliano Zapata. Y al sur, empezaba a desarrollarse un corredor que conducía al antiguo templo de la Lomita, mientras que al este la calle Miguel Hidalgo se prolongaba al antiguo poblado del barrio. Cada uno de estos caminos tenía equipamiento y antiguas casas de campo, la mayoría de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que hasta el día de hoy perduran. 4. Por lo anterior, deben realizarse recomendaciones para estos sitios de gran importancia para la historia de Culiacán, que se busquen la conservación y rescate integral a través de programas de rehabilitación de zonas e inmuebles con valor patrimonial, como parte del sector en donde se encuentren situados. Tal es el caso del Hospital Civil, la estación del ferrocarril, la fábrica de la Aurora, la cervecería Cuauhtémoc, el acueducto en las Quintas, la Lomita, e incluso las riberas de los ríos Sumaya y Tamazula, como fieles testigos de la fundación y desarrollo de la ciudad. 5. En 1930, Carl O. Saber y Donald Brand, científicos de la Universidad de California, practicaron un reconocimiento arqueogeográfico en Sinaloa, y entre los hallazgos que tuvieron, estuvo el descubrimiento de una serie de vestigios arqueológicos que se extendían ininterrumpidamente entre los poblados de Aguaruto y San Pedro, indicando que allí se había ubicado un centro urbano, que por lo menos debió haber sido tan extenso como la ciudad de Culiacán en 1930. Poco después, la arqueóloga norteamericana Elizabeth Nally hizo excavaciones en Aguaruto y, en el informe que presentó bajo el rubro de Excavations a Culiacán, indicó la posibilidad de que en la zona mencionada se hubiera levantado la ciudad mesoamericana de Culhuacán. Culiacán prehispánico se ubicó entre Aguaruto y San Pedro. La provincia de Culiacán, según los conquistadores, era la más poblada que se ha visto en el mar Océano y más abastecida de maíz y frijol, ají y pescado, muy abundante de algodón.
Los naturales de ella, sobremanera dispuestos, especialmente las mujeres que en toda la tierra del mar océano no se han visto otras más hermosas y tan bien dispuestas. Hay muchos tianguis donde contratan ropa de algodón para su servicio y pescado y fruta y cosas de comer. Tienen buenas casas grandes con unas ramadas grandes delante, donde tejen las mujeres su ropa. La población de la provincia fue calculada por los españoles en unos 200.000 habitantes y según el testimonio de las relaciones, los pueblos se sucedían en las márgenes del río. Además de la ciudad de Culiacán, encontraron dos centros urbanos de gran tamaño, Colombo, al norte de la confluencia de los ríos Sumaya y Tamazula, y otro, cuyo nombre no dan. 6. Por otro lado, de acuerdo a los datos recopilados por Antonio Pineda, revelan que los indios le dieron el nombre de Batacudea a un pequeño caserío que hoy es Culiacán y de la misma forma llamaban al río Tamazula. 7. Aguas abajo del río Batacudea, existía otro pequeño poblado al que los indios colguas llamaban Güey Colhuacán. Poco a poco, los colguas hicieron amistad con los habitantes de Batacudea, y fue tanta la confianza que les inspiraron, que dejaron en el abandono a Güey Colhuacán, por no haber piedras para grabar las memorias y conocimientos de los naguas, es decir, los petroglifos, ya que aún no usaban el amate ni el papel de maguey. Sin embargo, se las ingeniaron para mantener el nombre de Hueycoloacan, aunque después lo transformaron en Coloacan y, finalmente en Culhuacán. En cuanto a Tecoloacan, que los cronistas tradujeron como pueblo de culebra, debe de tratarse de Tacuichamona, y debió ser Tecoahuacan donde tiene la culebra Dios. 8. Don José López Portillo y Weber, colonizador llegado a esta tierra en 1531, y quien conoció esta zona geográfica privilegiada por la calidad de sus gentes, nos describe en sus relatorías la fertilidad de sus tierras y el don de sus ríos. 9. El valle de Culhuacán, limitado al este por tierras angulosas, torturadas, recortadas, que revelan la angustia de la tierra cuando las fuerzas tectónicas cavaron el profundo seno del Golfo de California. Al oeste, un horizonte que por su extensión es marino, casi ilimitado. Arriba un cielo de luminosidad esplendente, cuyos ocasos puede aplicarse el calificativo de dorados, la planicie es boscosa y llena de vida. 10. Los españoles respetaron los nombres indígenas geográficos de todo el país. Fueron muchas las gramáticas, diccionarios y libros hechos en las lenguas regionales de todo México. En el caso nuestro, designaron casi todos los poblados con nombre indiano, y por fe católica, les agregaron el nombre de algún santo, por ejemplo, San Ignacio de Choís, San Francisco de Tacuichamona, etc. Pero también sucedió el caso al revés, en donde no habiendo población indígena y de asentamiento puro español, al nombre castellano, también se le agregó algún autóctono, ejemplo, San Ignacio de Piaxtla, San Sebastián de Chiametla, etc. Esto representa lo que somos ahora nosotros, el resultado de lo indígena con lo español. 11. A la llegada de los españoles en el año de 1531, los pueblos próximos a Coloacan convocaban a sus guerreros concentrados en los bosques, en el supuesto de que la efectividad destructora de la caballería disminuiría en la espesura de los árboles. La concentración fue imponente. La batalla se preparó minuciosamente. Esta batalla le entregó a Nuño los confines de América culta y rica, ya era suya la inmensa pradera que llegaba hasta el mar. 12. El 29 de septiembre de 1531 Nuño Beltrán de Guzmán fundó la villa de San Miguel Arcángel. 13. Para finales del siglo XVII, según Antonio Nakayama, la población tan solo llegaba a 57 familias. 14. En 1763, según el censo del obispo Tamarón, Culiacán tenía un total de 2.216 habitantes. 15. En 1793, San Miguel de Culiacán cambió su nombre por el de Villa de Culiacán. 16. El día 6 de octubre de 1821 se juró la independencia de Culiacán, pero fue hasta la llegada de los españoles que por primera vez se habló de Culiacán. Se considera que este cambio de nombre fue producto de la dificultad que representaba para los españoles la pronunciación indígena de Coloacan o Culhuacán. 17.
Diego de Proaño, primer alcalde de San Miguel de Navito, incurrió en incalificables excesos contra los indios. Desde Chametla hasta más allá del centro geográfico de Sinaloa, la población fue errada, esclavizada y vendida a los ricos moradores de Cuba y Santo Domingo. Tan espantosa fue la despoblación, que fue necesario traer indios del Caribe y negros para repoblar el sur y el centro del territorio saqueado. 18. Cuando en 1831 el estado de Occidente se dividió en dos, Sonora y Sinaloa, la ciudad de Culiacán fue designada capital del estado. 19. El día 29 de agosto de 1868, el diputado Francisco Verdugo Amador presentó ante el Congreso del Estado que presidía don Celso Gagiola una iniciativa de decreto, para que se diera a esta capital el nombre de Culiacán Rosales, en homenaje al general Antonio Rosales, quien con sus tropas se había cubierto de gloria en San Pedro, el 22 de diciembre de 1864, derrotando al invasor francés el día 20 de diciembre. 20. En 1842 se termina el edificio sede del seminario y en ese mismo año se inician las obras de la catedral, concluidas 45 años después por diversas interrupciones en su proceso de construcción. 21. También en 1842 se fundó el Panteón San Juan y se hermoseó la plaza principal, construyendo más portales, se presume que ya existían unos del periodo colonial. 22. En el aspecto económico y productivo, en 1846 se puso en funciones la Casa de Moneda y Poco. Después, la fábrica de hilados y tejidos El Coloso. 23. El primer edificio de importancia en Culiacán fue el seminario y posteriormente la catedral. 24. En 1873, la capital del estado fue restituida a Culiacán, había sido cambiada a Mazatlán en los tiempos de don Plácido Vega. 25. Es en 1901 cuando la ciudad expande su crecimiento a un poco más del doble, debido al impulso que recibe del centro de la República, con el establecimiento inicial del ferrocarril, que permitió una mejor comunicación con otras regiones. 26. En 1902 se realiza un plano por orden del gobernador Francisco Cañedo. En este plano se aprecia el ordenamiento de manzanas y el sistema vial es más claro y citadino que el observado en 1861, y se debe a los proyectos de urbanización y regulación realizados por el arquitecto Luis F. Molina durante el gobierno porfirista. 27. Con la construcción del puente Cañedo en 1909 sobre el río Tamazula, se comenzó a poblar la zona norte de la ciudad, dando pauta al crecimiento desmedido de Culiacán. 28. En 1915 se creó el municipio de Culiacán, por decreto publicado el 8 de abril del año referido. Anteriormente era distrito. 29. En 1928 se pavimentaron las dos primeras calles de la ciudad, General Ángel Flores y General Antonio Rosales, partiendo de la Plaza de Armas hasta la Plazuela Rosales. 30. En 1944 se llevó a cabo un proyecto muy significativo para el desarrollo de la ciudad. Se construyó la primera gran obra hidráulica en el estado, la presa Sanalona, sobre el río Tamazula, que estimuló el despegue agrícola del valle de Culiacán y por ende el crecimiento acelerado de la ciudad. 31. A partir de los años 50, el centro de la ciudad empezó a lucir modernos edificios funcionalistas promovidos por arquitectos formados en el Distrito Federal, con el fervor de la arquitectura moderna. 32. En 1960 la mancha urbana alcanzó las 1094.4 hectáreas. Este crecimiento se originó debido principalmente a la migración campo-ciudad, al avance industrial, la terciarización de la economía y al crecimiento de la administración estatal. En ese tiempo una cuarta parte de la población de Culiacán se ubicaba en los terrenos del otro lado del río Tamazula, hacia las colonias de Tierra Blanca, Gabriel Leiva y Chapultepec. 33. En 1970, el uso principal del suelo era residencial y el comercio se desarrollaba en la parte central del asentamiento original de la ciudad. Posteriormente, la zona comercial se extendió lentamente en áreas concentradas y en ejes viales de la misma.
A partir de esta década y hasta la actualidad, se genera un crecimiento descontrolado de la ciudad. El comercio es impulsado en el centro de la ciudad y a su vez, la especulación del suelo provoca la desaparición de casi todo vestigio colonial de la ciudad. 34. En 1980 se erigió el nuevo Palacio de Gobierno y el Centro Sinaloa como nuevo centro financiero de la ciudad, con la intención de descentralizar las actividades comerciales y administrativas. 35. En 1990 se impulsa un nuevo proyecto urbano, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, con la finalidad de potenciar el territorio de las riberas de los tres ríos que cruzan la ciudad, generando mayor conectividad y articulación a través de 10 puentes vehiculares. En la década de los 90, en 1995 surge una reestructuración como parte del Plan Parcial El Centro Histórico de la ciudad, durante el periodo del gobernador del estado, el licenciado Renato Vega Alvarado. En los últimos 20 años, el centro de la ciudad sufrió un proceso de deterioro físico y social, un proceso constante de despoblamiento y la pérdida del patrimonio histórico y artístico. La contaminación del medio ambiente es notoria, al igual que la degradación de los espacios públicos y la imagen urbana. La falta de políticas para el desarrollo económico y social de la zona centro provocó que actividades como la economía informal se apropiara del espacio público, propiciando conflictos entre la población que habita en el centro, los comerciantes establecidos, los comerciantes en la vía pública y la población flotante, generándose disfuncionalidad e inequidad para los que habitan, invierten, trabajan o visitan la zona centro. 36. En el 2004, el territorio del municipio se dividió en la Alcaldía Central y 17 sindicaturas, siendo estas Jesús María, Tepuche, Imala, Sanalona, Aguaruto, Villa Adolfo López Mateos, también conocida como El Tamarindo, Culiacancito, Alcaldía Central, Costa Rica, Las Tapias, El Salado, Quilá, San Lorenzo, El Dorado, Tacuichamona, Higueras de Abuya, Baila y Emiliano Zapata. Dentro de la Alcaldía Central se localiza la ciudad de Culiacán, caracterizada como la ciudad más antigua del noroeste de México y la capital del estado, concentrando los poderes políticos y las actividades económicas más representativas a nivel estatal, debido a su infraestructura productiva y ofertas de servicio.